Territorio de Wyoming, enero de 1888. El viento aullaba como una bestia sobre las llanuras abiertas, la nieve espesa azotaba lateralmente en una cortina cegadora. Florence Elwood se aferró con más fuerza a la lluvia, con los dedos casi congelados a través de los guantes. La rueda del carro se había doblado hacía 16 kilómetros. Había intentado caminar, arrastrando el baúl, pero ya tenía los pies empapados y entumecidos, y el gorro rígido por el hielo. En algún lugar detrás de ella, la pradera engullía el camino. En algún lugar más adelante, rezaba, encontraría refugio. No había planeado morir ese día. Una figura se movió a través de la cortina blanca que se extendía ante ella. Parpadeó, con el corazón latiéndole con fuerza. Un caballo, no, dos. Un jinete apareció a la vista, encorvado contra la tormenta. Tropezó y cayó de rodillas en la nieve. El jinete se detuvo en seco. «Señorita». El hombre se agachó. La nieve arremolinaba a su alrededor. Se puso en cuclillas frente a ella, con voz firme y baja. «¿Me oyó?». Ella negó con la cabeza, con los labios temblando demasiado para hablar. Él vio lo cerca que estuvo de desplomarse. «Te tengo», dijo. Ella jamás había visto unos ojos como los suyos. Ni en Kansas, ni en los años que pasó esperando que alguien la mirara como si importara. Su abrigo era grueso, de piel de vaca, con nieve adherida a los hombros. Se mantuvo erguido incluso al agacharse para levantarla, su fuerza silenciosa. «Seguro». La llevó hasta su caballo como si no pesara nada. «No te voy a dejar aquí», dijo. «Me llamo Cade Ellison». «Florence», susurró ella. «Florence Elwood». La envolvió en una gruesa manta de lana y luego se subió detrás de ella a la silla, sujetándola contra su pecho. Cabalgaron durante lo que parecieron horas. La nieve lo difuminaba todo, pero Cade nunca perdió el rumbo. Su caballo, un castrado negro con una mancha blanca en la nariz, avanzaba con paso firme, como si confiara en que su jinete tenía un propósito. Florence se recostó en el pecho de Cade, demasiado fría para pensar, pero consciente del calor de sus brazos a su alrededor. No dijo nada, solo la rodeó con un brazo por la cintura, mientras con el otro sostenía la lluvia con calma y seguridad. Cuando llegaron a la cabaña, ya anochecía. Cade se agachó, la alzó de nuevo y la llevó dentro. El calor la envolvió como una ola. En la chimenea de piedra ardía un fuego. La sentó en una silla cerca, se arrodilló a su lado, le quitó la bufanda y los guantes, y le despojó las botas con cuidado. Tenía los pies casi morados. «Caminaste demasiado», dijo con voz preocupada. «Deberías haber esperado a que pasara la tormenta». «No tenía otra opción», susurró ella. El carro se averió. Se levantó, fue a buscar un recipiente, vertió agua tibia en él y luego le metió los pies con delicadeza. Ella hizo una mueca de dolor. «Hay que calentarte despacio», dijo. «Si lo hacemos demasiado rápido, hacemos más mal que bien». Ella asintió, observándolo moverse. Él avivó el fuego y luego fue a buscarte al estante. Hans practicó. Todo lo que hacía le indicaba que ya había pasado por eso. Había sobrevivido a tormentas, ayudado a desconocidos, mantenido la calma cuando otros entraban en pánico. «¿Por qué estabas ahí fuera?», preguntó al cabo de un rato. Le ofreció el té y ella miró la taza de lata. «Iba de camino a Sheridan. Tengo un puesto de profesora allí». «¿Sola?», dudó ella. «Sí», dijo él, sin mostrar sorpresa. Asintió una vez y se sentó frente a ella. Permanecieron en silencio durante un largo rato, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el viento contra las ventanas. «Perdí la escuela en Kansas», dijo ella. Finalmente, el pueblo se quedó desierto. Ya no había niños, ya no se necesitaba un maestro. No me quedaba nada allí. Él la observó, pensativo. No muchas mujeres harían ese viaje solas. No muchas mujeres tenían muchas opciones. Asintió de nuevo, como si entendiera más de lo que decía. Esa noche, Cade le cedió su cama y durmió en el suelo. Aunque ella protestó, él solo dijo: «Necesitas descansar más que yo». A la mañana siguiente, el viento había amainado.
Afuera nevaba espesa, pero lo peor ya había pasado. Cade le ofreció el desayuno, huevos, frijoles y pan duro. Comió despacio, aún dolorida, pero más abrigada que en días. «Puedo llevarte a Sheridan cuando el sendero esté despejado», dijo. «Podrían ser 2 días», respondió ella, mirándolo. «No tienes que hacerlo. Ya te debo más de lo que puedo pagar. No te pido nada a cambio», hizo una pausa. «Necesitabas ayuda. Con eso basta». Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Desde niña, nadie la había ayudado sin esperar nada a cambio. El rostro de Cade era abierto, no amable, sino sincero. Lo decía en serio. Pasaron el día cuidando al caballo, cortando más leña y remendando el equipo. Florence se sorprendió observándolo. Cómo se movía con determinación, como nunca alzaba la voz, como la escuchaba cuando hablaba. Esa noche, mientras caía de nuevo una nieve suave y ligera, ella estaba junto a la ventana, con su abrigo puesto, observando cómo se mecían los árboles. Cade se puso a su lado. Tenía frío. Ella negó con la cabeza. ¿Pensando en qué? Sobre cómo superaste esa tormenta como debías. Él la miró. Regresaba de revisar mi cerca. Ella sonrió levemente. Aún así, me encontraste. Él no dijo nada. Solo la miró un poco más. Luego apartó suavemente un mechón de cabello de su rostro. Sus dedos estaban cálidos. Durante un largo rato, permanecieron allí uno al lado del otro, observando la nieve caer. Florence no quería irse, y no entendía por qué esa verdad le oprimía el pecho. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Cade cargó la alforja con provisiones. Florence estaba afuera, con su baúl atado al segundo caballo. «Puedo montar», dijo. «No necesitas cargarme de nuevo». Cade la miró a los ojos. «Podrías, pero si vuelves a tropezar, podrías no levantarte». Ella apartó la mirada, avergonzada. «No quise decir eso», dijo él con dulzura. «Solo que te cargaría de nuevo si me lo permitieras». Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. Había algo en su voz, firme, tranquila, segura, que la envolvió como la manta aquella primera noche. «De acuerdo», dijo ella en voz baja. Él la alzó de nuevo, con brazos fuertes y seguros, y la sentó frente a él, igual que la primera vez. Mientras cabalgaban hacia el pueblo, con sus brazos. Rodeándola una vez más, Florence se recostó contra él, con el corazón latiendo al unísono con el suyo. Y fue entonces cuando supo que había percibido el amor en su constante devoción. Llegaron a Sheridan al atardecer, con los cascos crujiendo sobre la nieve compactada mientras el pueblo aparecía a la vista. El humo se elevaba de las chimeneas y las calles bullían de gente bien abrigada que se movía entre el mercadillo, la oficina de telégrafos y la caballeriza. Un perro ladró tras un escaparate. Florence se movió ligeramente en los brazos de Cade mientras contemplaba el lugar donde había planeado empezar de nuevo. Aunque ahora sentía que estaba entrando en una vida que no estaba segura de querer todavía. Él la ayudó a bajar sin decir palabra, con las manos firmes bajo sus brazos. Se puso de pie por sí sola, con las piernas más firmes ahora, aunque aún sentía un dolor sordo en las pantorrillas. Su baúl estaba desatado y a su lado, como una línea divisoria entre el pasado y el presente. «Llevaré tus caballos al establo», dijo él. «Puedes preguntar en la pensión por tu habitación». Florence miró hacia el letrero que colgaba suavemente del porche de un edificio de 2 plantas en la esquina. «Supongo que debería». Él la observó un instante. «¿Estás segura de que quieres estar aquí?» El viento le despeinó algunos mechones. «Es donde decía la carta que estaría la escuela». «Supongo que lo averiguaré». Mientras él se llevaba los caballos, ella levantó el asa del baúl y entró en la pensión. La mujer de la recepción, con el pelo gris recogido en un moño apretado y las mangas remangadas tras lavarlas en el lavavajillas, la miró por encima de las gafas. «¿Eres Florence Elwood?» «Sí, las habitaciones de arriba, la segunda puerta a la izquierda». «¿Trajiste tus propias sábanas?» Florence asintió. «Sí, lo hice. Tendrás que traer tu propio carbón también. Hay un contenedor en el patio trasero». Subió la estrecha escalera,
cada tabla crujiendo bajo sus pies. La habitación era pequeña, solo una cama, un lavabo y una ventana estrecha que daba a los tejados cubiertos de nieve. Dejó su baúl y se sentó en el borde de la cama, acariciando con los dedos la colcha gastada. El silencio la envolvía, no el silencio apacible de la cabaña de Cad, sino un silencio hueco, como una campana que aún no ha sonado. Desempacó lentamente, doblando sus pocos vestidos en el cajón y dejando sus apuntes sobre la mesa. No había traído nada sentimental. Nada de Kansas parecía digno de recordar. Llegó la noche con un golpe en la puerta. Cuando abrió, Cade estaba allí, con un saco de lona colgado al hombro. «Te traje carbón», dijo. No quería que pasaras frío la primera noche. Se apartó para dejarlo entrar. No tenías que hacerlo. Dejó el saco cerca de la estufa. Lo sé. Lo observó sacudirse la nieve de las mangas. ¿Te quedarás en el pueblo esta noche? En las caballerizas me dejaron dormir en el desván. Regresaré mañana. Dudaba, jugueteando con los dedos en su falda. Gracias por todo. Él asintió una vez. No tienes que repetirlo. Lo sé, pero quería. El silencio que siguió no fue incómodo. Era profundo, como si ambos sintieran algo que ninguno podía definir todavía. Pasé por la escuela, dijo él tras un momento. Está tapiada. No sale humo de la chimenea. Parece que lleva meses sin usarse, dijo ella frunciendo el ceño. La carta decía que necesitaban un maestro. Quizá sí. Quizá algo había cambiado. Cruzó la habitación lentamente y sacó el sobre de su baúl. La dirección del remitente estaba borrosa. No le había dado mucha importancia en ese momento. No sé qué haré si no me necesitan, dijo. No tengo a dónde ir. Él la miró entonces, no con lástima, sino con algo más profundo, algo firme. No tienes que decidir esta noche. Su voz se quebró. Siento que llevo años sin hacer otra cosa que decidir. ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? ¿Cuándo irme? Él bajó la mirada, rozando con el pulgar el borde de la palma de su mano antes de hablar. No todo el mundo merece tu confianza, pero eso no significa que nadie la merezca. Ella le sostuvo la mirada. ¿Y tú? ¿Quieres que confíe en ti? Quiero que lo decidas tú mismo. La estufa calentó la habitación lentamente. Ella encendió la lámpara y le sirvió una taza de té de la tetera que había preparado antes. Él la tomó, rozando sus dedos brevemente. Siempre pensé que vendría aquí y encontraría algo esperándome, dijo ella, sentándose de nuevo en la cama. Un lugar al que pertenecer, un propósito. Cade se sentó frente a ella. La silla crujió bajo su peso. Quizás sí, solo que no donde buscabas. Ella miró por la ventana, como la nieve reflejaba el brillo anaranjado de las farolas. ¿Te arrepientes de no haberte ido nunca? Preguntó. Antes creía que sí. Entonces dejé de esperar a que la vida cambiara. Ella asintió lentamente. El dolor en su pecho se atenuaba, no desaparecía, pero de alguna manera se sentía más silencioso. Me gustaría ver tu tierra, dijo. ¿De verdad? No sé qué me depara el futuro aquí, pero me gustaría ver el lugar que te dio fortaleza. Él no respondió de inmediato, solo la miró con la misma tranquila certeza que lo había acompañado durante la tormenta. Regresaré mañana. Si aún quieres venir después, aquí estaré. Se puso de pie y dejó la taza vacía. Que descanses bien, Florence, le dijo ella abriéndole la puerta. Afuera, la nieve había cesado. Nos vemos pronto, dijo en voz baja. Él se quitó el sombrero y desapareció escaleras abajo. Ella cerró la puerta tras él y se apoyó en ella, con la mano sobre el corazón. Ahora latía con regularidad. No porque la tormenta hubiera terminado, sino porque alguien la había acompañado y no la había soltado. Florence se levantó antes del amanecer. La pensión aún estaba sumida en el silencio. Una luz tenue se asomaba tras los tejados, y el cielo, de un gris plomizo. Se vistió rápidamente, recogiéndose el pelo en un moño apretado, y se calzó las botas. El aire de la habitación se había vuelto gélido durante la noche, a pesar del frío que él había traído, y su aliento se perdía en la quietud. Afuera, la escarcha se aferraba a las barandillas,
y las huellas de los carros del día anterior se habían endurecido formando surcos quebradizos. Caminó con decisión, el dobladillo de su falda rozando la parte superior de sus botas, hacia el establo a las afueras del pueblo, donde recordaba que Cade le había dicho que pasaría la noche. El mozo de cuadra, un muchacho de no más de 16 años, con el pelo rubio pajizo y la nariz mocosa, asintió cuando ella preguntó. Está arriba, en el pajar. Cuida de su caballo como si fuera de la familia. Subió la escalera despacio, la madera estaba fría bajo sus guantes. Arriba, lo encontró sentado contra una paca de heno, enrollando su saco de dormir con manos expertas. Se había quitado el abrigo, que colgaba de una viga, y llevaba las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto las pálidas cicatrices que se entrecruzaban en uno de sus antebrazos. Has llegado temprano, dijo sin levantar la vista. No he dormido mucho. Apretó bien el rollo y, finalmente, la miró a los ojos. ¿Todavía quieres ver el terreno? Sí, respondió, poniéndose de pie y sacudiéndose el heno de los pantalones. Es un viaje largo. Pasaremos la noche aquí. Traje lo que necesito. No preguntó qué significaba eso, solo asintió hacia la escalera. Ensillaré los caballos. Cabalgaron más allá de los últimos edificios y se adentraron en las suaves colinas que se elevaban hacia el oeste. La nieve se había endurecido durante la noche, quebrándose bajo los cascos de los caballos. El viento estaba en calma, una calma que llevaba el sonido lejos, y Florence podía oír el ritmo constante de su respiración a sus espaldas, aunque ahora cabalgaba a su lado, no detrás. Cuando el pueblo quedó atrás, preguntó, ¿siempre has vivido cerca de aquí? Sus ojos permanecieron fijos en el sendero. Vine de Colorado cuando era niño. Mi tío me acogió después de que mi padre falleciera. Criaba ganado en la cordillera norte. ¿Alguna vez vuelves? No queda nada allí. Mi madre no se quedó después del funeral. No sé a dónde fue, dijo Florence, tragando saliva. Lo siento, se encogió de hombros. Una aprende a vivir con lo que queda. No volvieron a hablar durante un rato. El terreno se elevaba entre pinos dispersos, con los árboles cubiertos de nieve como finos chales. Los caballos avanzaban con cuidado por un estrecho desfiladero donde un arroyo helado serpenteaba abajo. Florence mantenía la vista al frente, pero sus pensamientos se dirigían hacia adentro. Al llegar a su terreno, reconoció la atmósfera antes incluso de que él dijera nada. La misma quietud y firmeza que lo caracterizaban. La cabaña se encontraba enclavada entre dos colinas, con una cerca de madera a un lado y un cobertizo adosado al otro. Un ahumadero se alzaba más allá, con el techo combado pero sólido. Él desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Al sentir la nieve compactada en sus botas, ella se giró lentamente, observándolo. Parece algo hecho para durar, dijo en voz baja. Intenté construirlo así. Dentro, lo encontró tal como lo recordaba. Sencillo y limpio, con el fuego prendiéndole a la leña que él había dejado antes de partir. Colgó su abrigo junto a la puerta. Y echó agua en la tetera sin preguntar. Se acercó a la ventana, observando cómo la luz se desplazaba por las colinas. No sabía que Lan pudiera sentir esto, dijo. ¿Cómo? Como si escuchara. Al principio no respondió. Entonces por eso me quedé. Aquí no hay ruido que no pertenezca. Comieron junto al fuego pan que había sacado de una lata y estofado que había dejado descongelando en una olla cerca de la estufa. Después, colocó una linterna de hojalata sobre la mesa y la encendió. El resplandor dorado suavizó los contornos de todo. Encontré algo, dijo, metiendo la mano en un cajón. Dejó un papel doblado sobre la mesa. Pregunté por el pueblo antes de irnos. Parece que el hombre que publicó el anuncio de profesor murió hace 2 meses. Se cayó del caballo más allá de la cresta. Florence desdobló la carta. La letra era legible, pero la tinta se había desvanecido en algunos lugares. Entonces no hay puesto. No ahora. Pero hay niños aquí. No muchos, pero lo suficientes que aprenderían si alguien les enseñara. Aquí en el Colinas, asintió. Hay 6 ranchos entre aquí y el pueblo. La mayoría de las familias son independientes,
pero vendrían si alguien les diera un motivo. Ella lo miró. La luz de la linterna brilló en sus ojos. ¿Crees que debería quedarme? Creo que ya sabes qué quieres. Volvió a doblar la carta. ¿Qué haría para ganar un sueldo? Para conseguir provisiones. Puedo ayudarte con eso. Cambio de ganado 2 veces al año. Puedo apartar algo. Su voz era suave. Lo haces por mí. Lo hago porque estás aquí, porque quiero que te quedes. Se puso de pie lentamente, con el papel aún en la mano. ¿Qué significaría eso? Él la miró a los ojos, sin prisas en su voz. Significa que te haría un hueco, no por deudas ni por deber, sino porque te he acompañado en una tormenta y te acompañaría en 10 más si eso te mantuviera cerca. Florence se acercó a él. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, sino lleno de una presencia firme y expectante. No esperaba encontrarme con esto, dijo. Yo tampoco, respondió, extendiendo la mano hacia él. Sus dedos se enroscaron alrededor de los de ella, cálidos e inquebrantables, y por primera vez desde Kansas, sintió que el suelo bajo sus pies se mantenía firme. A la mañana siguiente, la escarcha formaba delicados bordes en los cristales de las ventanas. Florence estaba descalza en el suelo de la cabaña, envuelta en una manta de lana sobre los hombros, observando el lento amanecer sobre las colinas. El calor de la estufa aún persistía tras el fuego de la noche anterior, y el aroma a ceniza de pino impregnaba el aire. Detrás de ella, Cade se movió en silencio, colocando una tetera sobre las brasas sin necesidad de preguntarle si quería té. Ella se giró. Esa carta, dijo, con la voz aún ronca por el sueño. ¿Crees que las familias de por aquí enviarían de verdad a sus hijos? Incluso sin una escuela decente, necesitarían una razón para creer que merece la pena el viaje, dijo él, vertiendo agua en una taza de metal. Pero vendrán si ven a alguien que se queda para siempre. Florence cruzó la habitación y se sentó a la mesa, dejándose caer la manta de los hombros. Entonces empezaré con lo que tengo. He dado clase en graneros antes. He dado clase junto a ventanas rotas y con solo tiza y pizarra. Cade le puso la taza delante. Esta vez no estarás sola. Ella trazó el borde de la taza con la mirada y luego levantó la vista. Y si alguien pregunta qué soy para ti, no dudó. Eres la mujer que se quedó. Más tarde ese día, ensillaron los caballos y cabalgaron hacia la cresta, donde una viuda llamada Alma Burkead tenía a sus 2 hijos y algunas vacas lecheras. El viaje les llevó casi toda la mañana. Los senderos eran estrechos y estaban bloqueados por ramas cargadas de nieve. Florence sujetaba con fuerza las botas de lluvia, con un equilibrio más firme que días atrás. Al llegar a la casa, Alma estaba de pie con un cubo en una mano y un pañuelo atado sobre las orejas para protegerse del viento. Sus hijos la miraron desde la puerta, con rostros pálidos y curiosos. Oí que llegaste en medio de una tormenta, dijo Alma, entrecerrando los ojos ligeramente. Así es, dijo Florence. Pero no me iré de nuevo. El mayor salió al porche. No tenemos libros, sonrió Florence. Tengo suficientes historias en la cabeza para que les duren toda la primavera. Elma la observó un rato más. ¿Piensas enseñarles a mis hijos si me lo permites? Ella asintió una vez. Necesitarás más que historias, pero creo que es un comienzo. Continuaron su camino, deteniéndose donde la gente abría una puerta o se asomaba a una cerca. Al atardecer, 3 familias habían acordado enviar a sus hijos si Florence encontraba un lugar para reunirlos. De vuelta en la cabaña, Cade le entregó un trozo de carbón y una sierra de madera. Ella se sentó con las piernas cruzadas cerca del fuego, esbozando un plan aproximado con el ceño fruncido, pensativa. Hay un claro al oeste de aquí, dijo. Plano y abierto, lo suficientemente cerca como para llegar en una mañana. Podríamos construir algo allí. ¿Con qué? Me queda madera del antiguo corral, y sé dónde puedo cortar el resto. Florence levantó la vista. Me ayudarás a construirlo, dijo él, agachándose a su lado. Te ayudaré a levantar las vigas, pero tú lo construirás. Ella asintió lentamente. Lo haré. Esa noche, cuando el fuego se extinguió, Florence se quedó justo afuera de la puerta.
Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo frío. Cade se unió a ella, con el abrigo abierto por el cuello, su aliento elevándose en suaves murmullos. «Nunca te di las gracias», dijo ella. «Sí, no así». Se giró hacia él. Él no se movió, no extendió la mano, solo esperó. «Creí que había terminado de buscar a alguien con quien caminar», dijo ella. «Pero apareciste y no pediste nada. Simplemente te quedaste». «No me quedé por nada», dijo él. «Me quedé porque encendiste algo en mí que no sabía que estaba ahí». Su mano encontró la de él. Sin titubeos, sin incertidumbre, firme. «Entonces quedémonos», dijo ella. «Aquí juntos». Él cerró los dedos alrededor de los de ella, un agarre cálido y firme. «Lo haremos». Permanecieron así durante un largo rato, la nieve silenciosa bajo sus botas, el cielo infinito sobre ellos, dos personas que habían superado la estación más dura y habían encontrado al fin algo que ni el viento ni la distancia les arrebatarían, algo ganado, algo que conservarían. A finales de marzo, la tierra ya estaba lo suficientemente compacta como para soportar un poste sin astillarse, y Cade clavó el último con un golpe de mazo. Florence estaba cerca, sosteniendo un trozo de cuerda, con las mangas remangadas y el pelo trenzado hasta la espalda. La estructura de la nueva escuela se alzaba en el claro al oeste, tal como lo habían planeado. Sus vigas brillaban con la luz del sol matutino como los huesos de algo que nace. «Los siguientes son las vigas de las paredes», dijo Cade, retrocediendo para observar su colocación. «Mañana traeré el resto de la pila de madera cortada». Florence pasó la cuerda por un clavo y se alisó la falda contra el viento. «Empezaré con los bancos. Si tallo uno al día, tendré suficientes antes de que pongan el techo». «Necesitarás un descanso antes de eso», dijo él, sacudiéndose el serrín de las palmas. «Yo descansaré cuando esté terminado». La miró entonces, el tiempo suficiente para que ella sintiera el peso de sus palabras en el pecho. «Nunca había visto a nadie aferrarse a la tierra como tú. Era como si siempre hubieras estado destinado a clavar los talones en ella. No quiero solo estar de pie sobre ella. Quiero devolverle algo». Esa noche, se sentaron en los escalones del porche, descalzos, mientras los últimos restos de nieve derretida goteaban del alero. Cade sostenía una lata de aceite y pasaba un paño por el rifle, con las manos firmes incluso en la penumbra. Florence se apoyó en el poste, con las piernas estiradas. «¿Qué habría sido?», preguntó. «Si el mundo te hubiera dado más opciones». Hizo una breve pausa. «Quizá esto mismo, pero podría haber empezado antes». «¿Te refieres a la tierra?». Giró el cañón del rifle en su regazo. «No, me refiero a ti». El porche crujió cuando ella se acercó más. «Nunca me habías preguntado qué quería antes. Supuse que me lo dirías cuando estuvieras listo. Quiero quedarme aquí, para siempre, no solo para enseñar, no solo para descansar». Su voz se apagó. «Quiero construir mi vida junto a la tuya». Apoyó el rifle sobre sus rodillas y se giró para mirarla de frente. «Entonces construyela. Pondré mis manos en ello junto a las tuyas». Las semanas transcurrieron con el ritmo de la determinación. La escuela fue tomando forma, cada tabla colocada con esmero. Los hijos de Alma venían a ayudar algunos días, acarreando piedras para la chimenea o alisando el suelo de tierra con ramas pesadas. Otros niños también empezaron a llegar, traídos por sus padres y hermanas mayores, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de recelo y esperanza. Florence guardaba un libro de contabilidad en el bolsillo de su delantal, anotando nombres y edades. Integraba lecciones en los momentos de su día, recitando palabras de ortografía mientras removía frijoles, practicando aritmética mientras remendaba los pantalones que le daban los vecinos, demasiado ocupados para remendar los suyos. Una tarde, mientras el trueno primaveral resonaba suavemente en el horizonte, Cade entró en la cabaña con un paquete envuelto en muselina. Lo dejó sobre la mesa y lo desenvolvió lentamente. Dentro había una sencilla banda de oro. «Cambié la yegua que no necesitaba», dijo. «Y la última de las pieles saladas». Florence tocó el anillo con un dedo, con voz suave. «No tenías que hacerlo. No quería que tuvieras lo fácil. Quería que tuvieras lo elegido».
Lo miró, con los ojos brillantes de una emoción que no intentó ocultar. Pónmelo, dijo él con ambas manos, con cuidado, como si colocara algo precioso. Cuando se inclinó para besarla, no fue un beso apresurado ni inseguro. Fue el tipo de beso que se aprende con el tiempo, profundo y silencioso. La boda fue 3 días después, bajo las vigas a medio construir de la escuela, adornadas con ramas de pino. Alma trajo conservas, y alguien de la lejana región trajo miel silvestre. Los niños recogieron flores del arroyo y se las dieron a Florence en un manojo atado con cuerda. Cade llevaba su camisa más limpia, con las mangas remangadas solo una vez. Florence llevaba su mejor vestido, con el dobladillo cosido para disimular los bordes desgastados. Se pararon frente a la loma y pronunciaron votos con sencillez. Nada memorizado, todo sentido. Cuando el sol se ocultó y los invitados se marcharon uno a uno, Cade la tomó de la mano y la condujo a casa. La puerta de la cabaña estaba abierta, el fuego ya encendido. Años después, la escuela seguía en pie, desgastada por el tiempo, pero sólida. Más familias se asentaron cerca, atraídas por la estabilidad del lugar. Los niños crecieron y volvieron de visita, algunos con sus propios hijos. Florence enseñó hasta que sus cabellos se volvieron plateados en las sienes, sus lecciones aún precisas, su voz aún clara. Cade cuidaba la tierra, reparaba los postes de la cerca, labraba los campos cada primavera. Nunca se fueron, nunca quisieron irse. Y cada noche, cuando la luz se filtraba oblicuamente por la ventana de la cabaña, se sentaban juntos en el silencio entre el día y la noche, con las manos entrelazadas, el corazón lleno de la vida que habían construido, una vida que ningún viento podría arrebatarles.